Hola, ¿qué tal, Elio? Bien, muy bien, un placer tenerte aquí. Silvia Stang, bienvenida, Silvia. Gracias, Elio. Bueno, a ver, seguimos hablando de las nuevas disposiciones del gobierno. Recién hablábamos de esta cuestión del delito de la salud pública, pero también una de las recomendaciones fue el autoaislamiento de aquellas personas mayores de 65 años, en adelante. La pregunta es, ¿qué funcionarios del gobierno debieran aislarse porque tienen 65 años o más? Sí, primero aclaremos que es una recomendación. Sí. Bueno, más de 65 años tiene la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El canciller, Felipe Solá, Sí. tiene más de 70. Entre otros funcionarios. El propio ministro de Salud. El propio ministro Claro, de Ginés Salud. González García Inés también González- entra dentro Inés de esto. González Sí. García también ingresa dentro de esa edad. Hay varios ministros más y varios funcionarios, Carlos Zanini, Marco Del Pon, en fin, hay un número significativo de funcionarios. Esto no quiere decir que dejen su actividad. Hay una sola excepción hasta el momento que ha optado por una cuarentena, que es el titular del INDEC, Marco Lavagna, que sí. regresó de un país que tenía problemas con coronavirus y está trabajando desde su casa. De hecho, hoy tuiteó una foto en la que tenía una teleconferencia con su equipo de funcionarios en el INDEC, él en su propia casa. Bueno, en ese caso ya estamos hablando no de este tema de los 65 años, sino de lo que hablábamos recién, ¿no? El propio presidente dijo quien no haga eso está incurriendo en un delito. Exactamente. La recomendación partió ayer Sí. en la conferencia de prensa que dio la viceministra de Salud, ausente de Ginés ayer, al final de la reunión que periódicamente hay en la Casa de Gobierno ahora por el coronavirus. Entre otras recomendaciones, se plantea la necesidad de que los mayores de 65 no tengan contacto social o busquen algunos niveles o criterios de prevención. No es que haya una disposición, es bueno aclararlo, no es que haya una disposición en contra de los mayores de 65 años. La disposición sí rige para quienes han viajado, Claro. una disposición que todavía no tiene forma legal, o por lo menos no se la conoce. El gobierno está discutiendo hasta esta hora ¿Un decreto? ¿A través de un si decreto? va a ser un decreto o un DNU. Este es un Sí. decreto de necesidad y urgencia que necesita ser luego refrendado por el Congreso. Es una formalidad, en definitiva, igualmente una formalidad significativa desde el punto de vista legal, valga la redundancia, porque no solo a partir de lo que explicaba recién el doctor Gerón, sino por las penalidades que pueden caber, Sí. sino porque a partir de ahí hay un sinnúmero de organizaciones deportivas, de organizaciones de eventos, que pueden entrar en esa normativa y acogerse a esa normativa para justificar la suspensión de eventos, campeonatos deportivos. Es cierto, no había pensado en eso, es etcétera. interesante. O sea, de hecho estarían incurriendo en un delito en el caso de no hacerlo, entonces. Eventualmente habría que ver los ¿Todos los alcances artistas internacionales? Sí. Claro, exactamente. Por ejemplo, mañana hay un recital en Palermo, en el hipódromo Sí. de Palermo, un número internacional, con una comitiva de más de 30 personas que llegaron al país antes de esta disposición. Esta disposición todavía no fue difundida, Sí. no está todavía publicada en el boletín oficial, por lo tanto no tiene vigencia todavía, obviamente. De manera que todavía está en el anuncio que esta mañana el presidente Fernández y luego Ginés González García hicieron informalmente, o sea, Sí. verbalmente. Lo concreto es que esta no va a ser la última decisión que tome el gobierno en esta materia, porque el gobierno desde el comienzo de la crisis, primero el propio ministro de Salud empezó de alguna manera quitándole valor o importancia, Claro. cuando el conflicto, el problema todavía estaba radicado en China. Cuando empezó la crisis en Italia, naturalmente el gobierno nacional empezó a tomar constancia de que el flujo de pasajeros que van y vienen entre Buenos Aires y Roma diario es significativo y que el problema iba a llegar, cosa que finalmente llegó. Hoy se sumaron los dos casos, ya son 21 casos en Argentina, todos de ellos importados de distintos países, fundamentalmente de Italia. Pero te decía que si uno mira Sí. la evolución de la crisis en Europa, no solo ya en Italia, país que hoy ya determinó En España, prácticamente recién el veíamos en cese de España. su actividad casi por completo, Sí, sí. solo quedarán abiertas farmacias y comercios de alimentos. alimentos. Si uno ve esa proyección, Sí. no quiero alarmar de ninguna manera, pero claramente es probable que en la mayoría de los países
obviamente también en la Argentina, deban tomarse medidas todavía más drásticas que las que se están tomando en este momento, que son prevenir en función de la llegada de pasajeros. El tema va a ser, como ya anticipó hoy el propio ministro Ginés, que lo reconoció por primera vez, cuando empiece a haber lo que se conoce como casos domésticos. Esto es cuando el virus, el coronavirus, comience a circular entre personas que están radicadas o residentes aquí en la Argentina. Hasta ahora estamos hablando de casos importados, esto que llamamos casos importados, que es gente que ha viajado que contrajo la enfermedad en un viaje. Exacto, la contrajo en Italia, en España, en Alemania, en Estados Unidos o en propia China, viajó a la Argentina y aquí después conoció los síntomas, ¿no? Porque no necesariamente tuvo los síntomas fuera del país. Ahora, claro, la fase más preocupante sería cuando ya estemos hablando de casos domésticos, ¿no? Para tomar una dimensión, a mí me llamó significativamente la atención las declaraciones que hizo la líder de Europa, la dirigente más importante que tiene Europa, Angela Merkel, que dijo al diario de mayor circulación de Alemania que ella estima que el 60 y hasta el 70% de los alemanes puede llegar a quedar contagiados del coronavirus a lo largo del tiempo. ¿Entre el 60 y el 70%? Claro, es un porcentaje extraordinariamente altísimo. Alto. Imagínate la complicación en materia de salud, más allá del tratamiento que se vaya a encontrar en algún momento, porque tampoco se está anticipando que la vacuna pueda llegar a obtenerse en forma inmediata o en los próximos meses. Claro. Se habla de años, o de un año y medio, 2 años, eventualmente. Lo concreto es que el gobierno está paulatinamente involucrándose, no solo desde el punto de vista de la salud pública propiamente dicha, sino también porque las consecuencias económicas del coronavirus para la Argentina, y de esto para el mundo Silvia seguramente podrá hablar con más precisión que yo, van a ser realmente muy significativas. Sí. Para la Argentina y para el mundo, para el mundo entero, seguro, sí. Y por toda vivimos en un mundo ya globalizado, por toda la interacción que hay, lo que pega en la actividad económica de China también nos puede... Y de hecho ya hay algunas afectaciones concretas, por ejemplo, en conseguir determinados insumos, porque no hay fabricación en China, y ese tipo de efectos que ya se van viendo y que se van a ir acrecentando con el tiempo también. Ahora, recién hablábamos entonces de la recomendación, en este caso, no obligación, sino recomendación del gobierno del aislamiento para aquellas personas que tengan 65 años o más. Mencionábamos el caso de algunos funcionarios. Vamos a ir mostrando las fotos para ir contándoles. Sí, podemos repasar la lista. ¿Cuáles son los funcionarios que hoy tienen 65 años o más y que, según la recomendación del propio gobierno, tendrían que aislarse? La pregunta también que le hago aquí a la mesa es, ¿ustedes creen que debieran hacerlo? Porque uno los ve igual todavía presentándose públicamente o trabajando. A ver, comenzamos. Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, tiene más de 65 años. 67 años tiene. Exactamente. Es uno de los casos. Es uno de los casos. A ver, ¿por qué la recomendación de la autoridad sanitaria para las personas de más de 65 años? Porque tiene tasas de morbilidad mucho más altas en personas de mayor edad. Claro. Eso se ha comprobado efectivamente ya en los casos vistos en China y también en Italia. Y las personas que tienen mayor edad pueden ser, por lo tanto, mayor, el porcentaje de mortalidad es mucho más alto, es más alto. De manera que eso es lo que lleva a la autoridad sanitaria a decir, a recomendarlo cuidado con los adultos mayores, es mejor que prevenir el contacto social. Claro, sí, de hecho, todavía... Sí, perdón. No, que hay unos datos concretos que se publicaron en estos días, una nota del diario El País, por ejemplo, que cita que en un estudio de casos, no de todos, pero sí de una serie de casos que se vieron en China, la edad promedio de los fallecidos había sido 69 años versus 52 años de la edad promedio de quienes habían sobrevivido al coronavirus. Y a partir de esto, esta recomendación. Claro, y que crecía un 10%, el riesgo de mortalidad crecía un 10% por cada año de edad, con lo cual, bueno, la conclusión general era que obviamente el tema de edad avanzada es uno de los riesgos de que el virus sea mortal para las personas, más allá de que además recordemos que la gripe común o cualquier tipo de gripe siempre es un factor de riesgo mayor el hecho de ser personas adultas mayores, y siempre se recomienda la vacuna
que aquí, bueno, en unos días, en el mes de abril, por lo general, Sí. comienza la campaña de salud pública por la vacunación El ministro de la Salud gripe. dijo que lo iba a adelantar, pero bueno, todavía Sí, no están listas. no está Ahora, confirmado. seguimos comentando cuáles son entonces los funcionarios mayores de 65 años que deberían aislarse según la propia recomendación del gobierno. Recién mencionábamos a Cristina Fernández de Kirchner, en este caso el ministro de Salud, ¿no? Exactamente. Ginés González García. Es uno de los mayores de 65 años. 74 años Tiene 74 años, es uno de los mayores dentro del gabinete de Alberto Fernández. Está también el canciller Felipe Solá, que tiene Ahí más está. de 74, 75 años. 69 años 69 tiene Felipe Solá. Sí, el canciller tiene 69 años. Exactamente. El titular de la... Roberto Salvareza, el ministro de Ciencia y El ministro Tecnología. de Ciencia y Tecnología también es otro de los que supera esa edad. En este caso, 68 años. Hay que entonces. hacer la salvedad, Eleonora, de que Sí. ninguno de ellos va a dejar de trabajar, salvo Pero caso no, de en este fuerza caso mayor. no estamos hablando de dejar de trabajar. Uno puede trabajar No, aislado, sin sí, contacto aislado, con otra gente. Pero me sin- parece que la recomendación en este caso, las funciones que tienen en general, no les va a permitir un aislamiento intenso. En todo caso, se suspenderán giras. Es más que previsible que ya no haya en lo sucesivo, en los próximos tiempos, O actos reuniones públicos grandes también. con mucha cantidad de Claro. personas. Déjame Van a- terminar Sí, el la repaso, lista. ¿no? Carlos Repasemos. Zanini, también allí lo tenemos a Carlos Zanini. Él también sería uno de los funcionarios entonces que debería El titular de la aislarse. auditoría. Exactamente. Sí, es En otro el de los caso de Carlos funcionarios. Zanini. A ver, Este es el doctor Carlos Cruz. acá está, Carlos Cruz, el titular de la UIF, ¿no? De la Exacto, unidad, Unidad de Información Investigaciones Financieras. Financiera, 72 años. 72 años, Sí. abogado de la familia Kirchner en su momento. Actualmente, ¿Tenemos alguno más? esta es Adriana Puigros, Adriana Puigros, sí. viceministra de Educación de la Nación, Bien. también por encima de los 65 años, es otra de las funcionarias de mayor edad. En definitiva, me parece que ninguna de estas funcionarias han anunciado que vayan a hacer un aislamiento social tal cual es la recomendación del propio gobierno. Porque, insisto, primero no es obligatorio, es una recomendación. En segundo lugar, tampoco hay una circulación masiva de virus doméstico, de virus local. Sí. De manera que la situación está en un estadio previo a la situación que se está viviendo, por ejemplo, en Italia, en España, en Alemania, obviamente en China, Claro. en Irán. De manera que estamos en una etapa inmediatamente previa, lo cual no quiere decir que las etapas un poco más dramáticas, como las que ya vivieron los países europeos, no lleguen también a la Argentina y a otros países. Claro. Ahora, hablamos del aislamiento de los mayores. ¿Qué dice el PAMI con respecto a esto, Silvia? Bueno, el PAMI emitió comunicados sobre dos cuestiones, Sí. básicamente. Una de ellas es sobre cuál es el protocolo que dispuso para las residencias de largo plazo, o sea, las instituciones geriátricas donde hay personas mayores. Claro. Hay 200 personas que viven en lugares que son directamente del PAMI, pero hay 22.500, según informó el propio PAMI, que viven en residencias que tienen vínculo con el PAMI, o sea, que tienen un contrato, Claro. por ahí son instituciones privadas. Entonces el ¿Qué PAMI... se debe hacer en esos casos? Bueno, el PAMI les envió las pautas de comportamiento, de protocolo, de Sí. qué deben hacer y cómo deben comportarse. Una de esas pautas tiene que ver con todo lo que hablábamos antes y depende obviamente de la buena voluntad y de la buena conducta de todos los ciudadanos, que es no ir a visitar a estas personas mayores, los familiares, Qué amigos o difícil, ¿no? allegados que hayan viajado, claro, que hayan viajado y dentro de mantener los 14 Sí. días de la cuarentena, o incluso quienes hayan tomado algún contacto cercano con personas que estuvieron de viaje. Esa es una de las Bueno, recomendaciones. esa recomendación es fundamental. Estarían cuidando a su ser querido, Claro. ¿no? Estamos hablando de 14 Sí. días, no es mucho tiempo más que ese. Sí, 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 Digo, o sea, seguramente. con 14 días basta y después de eso sí ya podrían ir a visitarlos. Mientras tanto, contacto telefónico. Claro, sí, ¿No? sí, sí, sí. Tanto para adultos mayores Sí. como para, en general, la gente que va a tener que hacer la cuarentena, que ha empezado a hacer la Sí. cuarentena. Y más allá de los decretos y de las penalidades que se puedan imponer vía Código Penal, Sí. hay que saber, por obvio que resulte decirlo, que dependerán mucho de la conducta social, de la responsabilidad individual y colectiva que tengamos los argentinos frente a esta situación. Bueno, pero por eso es importante el mensaje que dio el presidente hoy. Recién lo decía Jerome, ¿no? Decía,
La verdad que es de difícil aplicación, esto estarían incurriendo en un delito, pero es un mensaje que denota la seriedad del tema. El Estado argentino no tiene la capacidad de control policíaco como por ejemplo demostró tener China, que logró en muy pocas horas establecer una cuarentena de 40 millones de personas. Claro, estamos hablando de un país que no es democrático, ¿no? Que no es democrático, claro, y que tiene un rígido control social previo a la política sanitaria y que lo utilizó en esta cosa en este caso para paralizar y obligar a la gente a quedarse en su casa con un control férreo. No me parece que el Estado, ni el Estado Nacional, ni en ningún Estado provincial esté en condiciones de controlar si las personas se quedan en su casa y en qué condiciones. Más allá de que pueda haber casos en los que haya flagrancia y que eventualmente el Estado pueda llegar a actuar punitivamente en contra de una o de muchas personas. Ahora, recién, Sergio, hablabas de la responsabilidad ciudadana, ¿no? De la responsabilidad personal de cada uno para autoaislarse en el caso de haber viajado o en el caso de tener 65 más también hacerlo. Pero al mismo tiempo, recién decía, yo no creo que ninguno de estos funcionarios que recién mencionábamos vayan a aislarse. Digo, ¿no es un tanto contradictorio desde el gobierno dar un mensaje pero después no cumplirlo ellos mismos? Pero me ¿no parece que habría que establecer una diferencia. No quiero relativizar en la recomendación ni mucho menos, pero habría que establecer una diferencia bastante clara entre una persona que viajó a una zona de riesgo, por lo tanto es un potencial enfermo, un potencial paciente en condiciones de diseminar la enfermedad a otras personas, y otra es el cuidado personal de un mayor de 65 años que puede tener patologías concomitantes con el coronavirus que pueden agravar su situación personal, individual. Estas son dos situaciones, me parece, diferentes. Una es la persona que está en capacidad o potencialmente enferma y por lo tanto es cierto, es otra la urgencia. Y otra es la persona que debe obligarse a un cuidado personal. De todas maneras, el aislamiento social quiere decir no participar de aglomeraciones de gente. Esto no quiere decir que no se pueda trabajar. Habría que ver si estas personas, insisto, trabajan en su casa o si trabajan en oficinas con un equipo reducido de gente, sin tanta gente. Y sin tanta gente, sin tanto contacto personal. Silvia, otro de los puntos de los cuales hay mucha gente, mucha preocupación en estos días es aquellas personas que tenían planificado un viaje y dicen, bueno, yo tenía mi plan, tenía mi pasaje, ahora llamo a la aerolínea y no obtengo una respuesta con respecto a esto. ¿Qué pasa? Sí, no hay no hay una norma establecida para todo el mercado aerocomercial, ¿no? Cada aerolínea decide y va decidiendo sobre la marcha qué es lo que va a hacer con los pasajes, con el dinero, obviamente, o con las fechas de vuelos. Así que, en primer lugar, eso, hay que ir viendo caso por caso. Y luego hay algunas aerolíneas que sí establecieron sus políticas y publicaron en sus páginas web de internet que se puede consultar. Por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas lo que hizo es estos destinos que son los más controvertidos, bueno, los países, obviamente China, que no hay vuelos directos, pero los que contrataron a través de aerolíneas, Italia, España, Francia y Israel también está incluido, quienes iban a volar hasta el 31 de mayo, pueden hacer un cambio de pasajes de fecha del vuelo sin penalidad. Y esto es para vuelos hasta el 30 de noviembre. Después hay que ir viendo, ¿no? Claro, hay que ver cómo evoluciona esto. Claro. Y el 30 de noviembre ya está solucionado el tema. Exacto, sí. Supongo que estas políticas irán también revisándose al ritmo de lo que pase con este virus. Pero hasta ahora, por ejemplo, tenemos esa política ya está decidida en Aerolíneas Argentinas. Hay otras que también van publicando cuáles son los cambios, básicamente cuáles son los cambios que permiten hacer sin penalidades, ¿no? Porque sabemos que cuando se hace un cambio, una cancelación, una modificación de fechas de vuelo, se suele aplicar, además de que muchas veces dicen, bueno, hay una diferencia de tarifa, hay como dos conceptos distintos. Uno puede ser, bueno, esta fecha tenía otra tarifa, pero además hay una penalidad por el cambio de fecha, claro. Ahora, este es un fenómeno global, la verdad que debieran todos adecuarse a lo que se está viviendo de manera global a todo el mundo. Claro, no exactamente. Es un capricho, y además, es un tema de salud pública. Sí, está este tema, obviamente, de los viajeros que se van bajando, que modifican fechas o cancelan, que tienen toda lógica y es una medida también de precaución y hasta de salud pública. Y por otro lado están las cancelaciones de vuelos ya directamente por parte de las aerolíneas. Y
Y ahí también hay que ver cuál es la política comercial de cada una, pero en algunos casos se están ofreciendo, bueno, dentro de un determinado rango de fechas se puede optar por otra alternativa, vuelo en tal otra fecha. A ver, entonces, y a consultar caso por caso. Muchísimas gracias. Un pequeño Silvia. dato para terminar. Sí. Una de las aerolíneas europeas que vuela a Buenos Aires, Lufthansa, la aerolínea oficial alemana, anunció esta tarde que va a cancelar más de 20.000 vuelos durante prácticamente todo lo que queda de marzo y hasta viene entrado casi fines del mes de abril. Por lo tanto, es uno de los vuelos que dejará de llegar a Buenos Aires trayendo y llevando turistas o pasajeros directamente hacia Frankfurt. No toma conciencia de los números. 20.000 vuelos me parece una locura. Más de 23.000 vuelos. Muchísimo. Durante un mes. Muy bien. Bueno, de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juanpi, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Elio. Hace exactamente un año, el 11 de marzo de 2019, comenzaba a reproducirse en las redes sociales esta escena.